Nadie se atreve a decirlo en voz alta, pero la despedida de Andrés Iniesta del FC Barcelona no fue tan noble como nos hicieron creer. Durante años, el mundo lo vio como el caballero del fútbol, el genio silencioso que con una pisada cambiaba el curso de una final. Campeón del mundo, símbolo de una generación dorada, Andrés Iniesta parecía estar hecho de otra materia, esa que no se mancha, que no se rompe. Pero hay verdades que nunca salieron a la luz. Verdades que, una vez reveladas, cambian la manera en que vemos incluso a los más grandes. Pocos saben que, detrás de esa sonrisa tímida y su andar sereno, se escondía un hombre roto por dentro. Que el gol más importante de su vida, aquel en Johannesburgo 2010, fue un grito desesperado de dolor. Que en el vestuario culé, su figura fue respetada, sí, pero también usada como moneda silenciosa en batallas de poder. Y que su salida del club de su vida no fue una elección romántica, sino una huida, un exilio emocional disfrazado de homenaje. En este video, vamos a desenterrar esa otra historia. La que nunca te contaron. La que no aparece en los documentales oficiales ni en las entrevistas con sonrisas forzadas. La historia del niño tímido que conquistó el mundo con sus pies pero que dentro llevaba una tormenta imposible de apagar. ¿Te atreves a conocer el otro lado de Andrés Iniesta? Andrés Iniesta Luján nació el 11 de mayo de 1984 en Fuentealbilla, un pequeño pueblo de Albacete que, hasta su llegada al estrellato, pocos sabían ubicar en un mapa. Criado en una familia humilde, Iniesta no era el típico prodigio que gritaba atención con goles de chilena o regates espectaculares. Lo suyo era distinto. Desde muy pequeño, tenía una forma casi mágica de entender el juego, de anticiparse al movimiento del balón y de sus compañeros como si pudiera ver el fútbol en cámara lenta. Esa visión lo llevó, con apenas 12 años, a abandonar su hogar y trasladarse solo a la Masía, la cantera del FC Barcelona. Un niño frágil y tímido que lloraba cada noche, lejos de sus padres, pero que jamás dejó de soñar. En la Masía, su talento floreció bajo la mirada de entrenadores que no sabían muy bien cómo etiquetarlo. No era rápido. No era fuerte. Pero tenía algo que no se podía enseñar. Y cuando Pep Guardiola, que por entonces aún era jugador, dijo la célebre frase «Ese niño nos va a jubilar a todos», el futuro cambió para siempre. Iniesta no solo fue el producto perfecto de una filosofía de juego, se convirtió en el símbolo de un estilo. El cerebro silencioso del mejor Barça de todos los tiempos, el socio perfecto de Xavi, Messi y Busquets. Juntos, elevaron el fútbol a la categoría de arte. Pero el verdadero ascenso de Iniesta comenzó en 2008, cuando España se sacudió el complejo de eterna promesa para dominar el fútbol mundial. Junto a aquella generación brillante, Iniesta formó parte de una trilogía inolvidable, Euro 2008, Mundial 2010 y Euro 2012. Su gol en la final de Sudáfrica no solo significó el primer título mundial para su país, sino que se convirtió en uno de los momentos más icónicos del siglo XXI. Lo celebró quitándose la camiseta y mostrando un mensaje: Dani Jarque, siempre con nosotros. Fue un homenaje a su amigo fallecido, que reveló una sensibilidad que no todos conocían. Ese gol no fue solo fútbol. Fue catarsis. Fue dolor. Fue amor. Sin embargo, mientras los focos lo bañaban de gloria, una oscuridad silenciosa comenzaba a instalarse en su interior. Lo que el público no sabía y apenas sus más íntimos conocían era que Iniesta vivía una profunda depresión. Una lucha silenciosa contra un vacío que no llenaba ni los trofeos, ni los aplausos, ni el dinero. En su biografía confesó: lloraba sin motivo. Me sentía vacío, como si todo a mi alrededor fuera falso. Fue entonces cuando el mito comenzó a desdoblarse, el futbolista impecable y el ser humano roto. En los últimos años en el FC Barcelona, las grietas comenzaron a notarse. Las tensiones internas, las decisiones de la directiva, la sensación de no pertenecer ya a ese lugar que una vez fue su hogar.
Su salida hacia el Vissel Kobe japonés fue tratada públicamente como una despedida poética, pero internamente, muchos sabían que fue una fuga emocional. Una manera de poner distancia entre el pasado y su salud mental. Era el final de una era y el inicio de un exilio. Y aquí entra la gran pregunta, ¿fue Iniesta una víctima de su propio mito? ¿Se le exigió demasiado a un hombre que solo quería jugar al fútbol en paz? ¿Qué verdades se ocultaron bajo la imagen del buen chico del fútbol español? En esta historia, vamos a recorrer no solo la carrera gloriosa de uno de los más grandes, sino también sus sombras, sus silencios, sus batallas internas. Porque detrás del ídolo también había un hombre. Todo comenzó con una tímida aparición en el primer equipo del Barça en octubre de 2002, cuando Louis van Gaal le dio la oportunidad de debutar. Aquel joven delgado, con cara de niño y sin tatuajes ni peinados llamativos, contrastaba con los galácticos que dominaban las portadas. Pero bastaron unos minutos para que los entendidos supieran que estaban ante algo distinto. Iniesta no necesitaba adornos, su fútbol era puro, limpio, una danza que desafiaba la lógica. Su ascenso fue silencioso pero imparable. Bajo la dirección de Frank Rijkaard primero, y luego con Pep Guardiola, Iniesta se consolidó como uno de los pilares de un Barça que dominó el mundo. Junto a Xavi y Busquets formó un centro del campo irrepetible, el cerebro del equipo más perfecto que jamás se ha visto sobre un césped. Las ligas, las Champions, los clásicos ganados con autoridad. Todo parecía ideal. Pero detrás del éxito, algo crujía. El primer signo de vulnerabilidad apareció en 2009, cuando sufrió una grave lesión muscular que lo dejó fuera durante semanas. Era un golpe más físico que emocional, pero el tiempo en la oscuridad abrió grietas en su mente. Volvió justo a tiempo para la final de la Champions en Roma, donde dio una asistencia decisiva. Pero él mismo confesó después que jugó vacío, sin alegría. Algo dentro de él comenzaba a romperse. Luego llegó 2010, el año más glorioso. Y más doloroso. La muerte de su amigo Dani Jarca lo destrozó emocionalmente. El gol que le dio a España el Mundial fue, paradójicamente, una mezcla de triunfo y tristeza. No lo celebró como un héroe, lo gritó como un hombre que necesitaba liberarse. Aquel gol fue lo único que me mantuvo en pie, diría después. A partir de allí, la sombra se hizo más densa. Aunque su rendimiento seguía siendo altísimo, Iniesta comenzó a mostrar signos de agotamiento. Mental. Espiritual. En 2015, cuando el Barça logró otro triplete, él ya no parecía disfrutar como antes. Se le veía más callado, más introspectivo, incluso en los festejos. Y aunque jamás protagonizó un escándalo público, las tensiones dentro del vestuario eran notorias. Las fricciones con Luis Enrique, las decisiones de la directiva, los favoritismos hacia otros jugadores. Todo eso comenzó a desgastar su vínculo con el club. El punto de inflexión llegó en 2017, cuando el club ofreció a Messi un contrato de por vida, mientras que a Iniesta le daban largas. Fue la primera vez que expresó públicamente su decepción. No me siento valorado como debería, declaró. Era una herida profunda. No de dinero, sino de reconocimiento. El ídolo silencioso estaba empezando a hartarse de ser invisible fuera del campo. En paralelo, su salud mental se deterioraba. Las noches sin dormir, la ansiedad, la sensación de estar atrapado en una imagen que ya no podía sostener. En su autobiografía reveló que durante meses necesitó ayuda psicológica para salir del pozo. Sentía que me ahogaba sin motivo. Era una tristeza constante, sin explicación. Cuando finalmente anunció su salida del Barça en 2018, la noticia fue recibida con lágrimas y homenajes. Pero muy pocos sabían que esa decisión no fue solo profesional. Fue una necesidad vital. Iniesta se iba no para explorar nuevas ligas, sino para salvarse a sí mismo. Para huir del peso que llevaba en los hombros desde que tenía 12 años.
Dejó el Camp Nou entre aplausos, pero también entre susurros. ¿Por qué se va tan pronto? ¿Qué está pasando realmente? En Japón, en el Vissel Kobe, encontró algo de paz. Lejos de la prensa, de la presión, del foco mediático. Allí, entre nuevos paisajes y menos expectativas, comenzó a reencontrarse con el juego. No era el mismo ritmo, ni la misma gloria, pero por primera vez en años, volvía a sonreír. Así fue la caída de un gigante que nunca dejó de serlo. No por derrotas en el campo, sino por las grietas en el alma. Y sin embargo, incluso en su caída, Andrés Iniesta siguió enseñando al mundo que la grandeza no está en cuántos goles metes, sino en cómo enfrentas tus sombras. Durante años, Andrés Iniesta fue el emblema del jugador perfecto, humilde, silencioso, leal. El futbolista que jamás levantó la voz, que nunca se peleó con un árbitro, que no aparecía en tabloides con escándalos. Pero precisamente ese silencio fue el que ocultó una verdad demoledora. Iniesta no solo luchaba contra defensas. También luchaba contra sí mismo. La primera señal pública llegó de manera sutil. Una entrevista en 2010, posterior al Mundial, en la que hablaba de lo difícil que había sido la temporada. Pero la frase que pasó desapercibida fue reveladora: no todos los momentos fueron felices, incluso cuando se ganaba. En aquel momento, nadie entendió del todo el mensaje. La euforia del título lo tapó todo. Pero dentro, él ya se estaba rompiendo. El verdadero abismo comenzó tras la muerte de Dani Jarque, el capitán del Español, uno de sus mejores amigos. A partir de ahí, Iniesta empezó a experimentar lo que él mismo describió como una tristeza sin nombre. En su autobiografía La jugada de mi vida, se atrevió a ponerle palabras: me sentía vacío. Lloraba sin motivo. Me costaba levantarme de la cama. Y cuando salía al campo, todo me parecía lejano. Durante meses, requirió atención psiquiátrica. Le diagnosticaron depresión, pero nadie fuera de su entorno cercano lo supo. Mientras levantaba trofeos, por dentro se caía a pedazos. Solo su esposa y algunos compañeros como Sabio Puyol sabían que cada partido era una batalla personal. Que cada sonrisa ante las cámaras era una máscara. Nunca me gustó ser el centro de atención, confesó, pero llegó un momento en que ni siquiera podía sostener mi propia vida. En el vestuario del Barça, su situación era un secreto a voces. Algunos decían que estaba apagado, que ya no era el mismo. Pero pocos entendían la profundidad de su herida. Incluso dentro del club, no todos supieron cómo ayudar. Algunos sectores de la directiva lo consideraban blando, demasiado emocional, y comenzaron a buscarle reemplazo antes de tiempo. Él lo percibía. Lo sentía. Y eso solo empeoraba su estado. Pero hubo un episodio especialmente doloroso. En 2017, cuando se discutía la renovación de su contrato, la directiva dudó. Le ofrecieron condiciones inferiores a las que recibieron otros compañeros menos importantes. Iniesta lo vivió como una traición. Sentí que ya no contaban conmigo, que era un estorbo educado, diría más tarde en una entrevista. Fue el punto de no retorno. En medio de esa tormenta silenciosa, Iniesta encontró su única vía de escape en la escritura. Comenzó a llenar cuadernos con pensamientos, recuerdos, poemas. Me ayudó a entenderme, dijo. Fue así como nació su autobiografía, un libro que no es una lista de trofeos, sino un grito de auxilio disfrazado de reflexión. En sus páginas, se desnuda emocionalmente. Hubo días en que no quería vivir. Días en que pensaba que no tenía sentido seguir. La prensa, acostumbrada a buscar escándalos externos, ignoró durante años la batalla interna que vivía el ídolo nacional. Hasta que el propio Iniesta decidió contarlo. No como gesto de heroísmo, sino como forma de liberar a otros. Si esto le pasa a alguien como yo, le puede pasar a cualquiera, dijo. La reacción del público fue abrumadora.
Miles de personas hinchas, rivales, incluso colegas de profesión le escribieron para agradecerle su valentía. Por fin, Iniesta rompía el último silencio. No era el jugador perfecto. Era humano. Y eso lo hacía aún más grande. En Japón, alejado del ruido, encontró el equilibrio que nunca tuvo en Europa. No se trataba de títulos, ni de dinero. Se trataba de paz. En sus últimos años como profesional, jugó por placer, sin presión. Volvió a reír en los entrenamientos, a abrazar a sus hijos sin sentir que debía ser otra persona. Allí, en el anonimato asiático, redescubrió el amor por el juego. Y por sí mismo. Mirando hacia atrás, la verdad más oscura sobre Andrés Iniesta no fue que luchó contra la depresión. Fue que lo hizo en silencio, mientras el mundo lo aclamaba, sin saber que cada ovación podía ser también una carga. Y, aún así, nunca dejó de darlo todo. Así se entienden mejor sus lágrimas en la despedida del Camp Nou. No eran por nostalgia. Eran por supervivencia. En Escándalo Total no idealizamos a nadie, ni siquiera a los más grandes. Pero cuando hablamos de Andrés Iniesta, nos enfrentamos a una figura que desafía cualquier análisis simple. Porque su historia no es la de un futbolista exitoso. Es la de un ser humano que se convirtió en leyenda. A pesar del peso insoportable que eso conlleva. Iniesta no tuvo la personalidad de un líder clásico. No fue el capitán gritón, ni el tipo que dominaba el vestuario con puños en la mesa. Pero lideró desde otro lugar, el talento. La inteligencia. La humildad. El respeto. Y sí, también desde el dolor. Porque, aunque nunca lo vimos estallar en ruedas de prensa ni responder con agresividad, su silencio fue su forma de resistencia. Iniesta soportó presiones que habrían derrumbado a otros, y lo hizo sin escudos, sin máscaras. ¿Fue demasiado bueno para un mundo tan feroz como el fútbol de élite? Quizás. ¿Fue utilizado por el club hasta agotarlo emocionalmente? También. El Barça le debe más de lo que jamás podrá devolverle. No solo por títulos, sino porque Iniesta fue el alma de una era. Sin él, no habría habido Sestete, ni Tiki-Taka, ni esa España invencible que conquistó el planeta. Y sin embargo, cuando llegó el momento de su renovación, dudaron. Lo trataron como a un peón más. Eso no se olvida. El episodio de su depresión nos obliga a repensar la figura del ídolo. ¿Cuántos jugadores están pasando por lo mismo ahora, detrás de sonrisas fingidas y celebraciones coreografiadas? Iniesta, al contar su historia, rompió un tabú gigante. Le puso rostro al sufrimiento silencioso. Hizo visible lo invisible. Y eso para nosotros es más valiente que cualquier gol en una final. No fue perfecto. Ningún ser humano lo es. Pero su imperfección lo volvió inolvidable. En un mundo de egos inflados y poses fabricadas, Iniesta fue real. Y en su realidad, arrastró heridas que pocos se atrevieron a ver. Hasta que fue demasiado tarde. Ahora te preguntamos a ti, que estás viendo esto. ¿Alguna vez notaste la tristeza en los ojos de Iniesta, incluso cuando levantaba copas? ¿Crees que el Barça le dio el trato que merecía en sus últimos años? ¿Y tú? ¿Cómo recordarás a Andrés Iniesta, como el futbolista perfecto o como el ser humano que nunca dejó de luchar? Déjanos tu opinión en los comentarios. Este canal no busca la versión oficial. Queremos la verdad. Y la verdad siempre tiene más de una cara. Al final, Andrés Iniesta no se despidió como muchos esperaban. No fue el héroe que se marcha en la cima, rodeado de gloria y promesas eternas. Fue el hombre que, con lágrimas en los ojos, pidió silencio para poder respirar. Su último pase en el Camp Nou no fue solo una jugada más, fue una confesión sin palabras. Una despedida de todo aquello que lo formó y que también lo quebró. Y es que algunos jugadores dejan huella con sus títulos.
Otros, con su personalidad arrolladora. Iniesta lo hizo desde el silencio. Desde la poesía de sus toques, desde el vacío de sus ojos cuando nadie lo veía. Su legado no se mide solo en Copas del Mundo o Champions, sino en cómo cambió la forma de entender el juego. Hizo del fútbol una forma de arte. Un idioma sin gritos. Un espacio donde la sensibilidad era tan poderosa como la fuerza. Pero detrás de ese legado inmenso, hay una pregunta que flota, como una sombra suave: ¿qué precio pagó para ser Andrés Iniesta? Hoy, cuando lo vemos en entrevistas, más relajado, rodeado de su familia, alejado del ruido, entendemos que quizá, por fin, ha encontrado lo que siempre buscó: paz. No fama. No estatuas. Solo paz. Y eso, en el fondo, es lo que todos merecen. Algunas historias nunca fueron hechas para saberse. Pero ahora, tú ya la sabes. Andrés Iniesta no fue solo un jugador. Fue una fragilidad convertida en leyenda. Una melancolía que nos enseñó que incluso los héroes lloran. Que incluso los más grandes también necesitan ser salvados. Y cuando en el futuro se hable de fútbol, alguien dirá su nombre. Y muchos recordarán que alguna vez, un chico de Fuentealbilla hizo magia con los pies. Pero solo unos pocos sabrán que lo más valiente que hizo fue no rendirse.